Bendiciones, agradecido del Señor de poder estar con ustedes. Para mí es un honor, soy su hermano Elías Ovalles y nos sentimos verdaderamente honrados de poder compartir con ustedes, esperando que sea un momento de bendición y sabemos que Dios le va a bendecir de una manera muy poderosa. Hoy que queremos compartir con ustedes algo muy importante que hemos considerado que es muy necesario para la comprensión de la Biblia o las Escrituras, que es la cultura hebrea. Y quisiéramos hablar hoy acerca de la importancia que tiene la cultura hebrea para entender las Escrituras. Y quisiéramos ver un pasaje en las Escrituras que está en 1 Samuel capítulo 24, versículo 3. Allí nos habla acerca, después que Saúl venía de buscar, que le informaron dónde estaba David. Dice el texto que Saúl venía pasando por un redil de oveja y que en aquel lugar había una cueva y que Saúl entró en ella para cubrirse los pies en aquella cueva. Y a simple vista, si uno lee el texto, no dice que él entró para cubrirse los pies. Entonces, es algo medio complicado de explicar, decir, ¿cómo es que el rey entra para cubrirse los pies? Sería que andaba descalzo el rey. Y por eso es que hemos considerado la importancia que tiene el conocimiento de la cultura hebrea a la hora de nosotros poder entender las escrituras o manejar ciertos términos en las escrituras. En estos días he estado hablando con varios amigos acerca de esta realidad, de la importancia que tiene el conocimiento acerca de lo que estamos mencionando para entender la Biblia. Y es que he descubierto que muchas de nuestras interpretaciones bíblicas están fundamentadas bajo una hermenéutica, bajo una postura teológica. Y yo creo que la teología es algo muy bueno y muy importante que el creyente debe prepararse, educarse en lo que es el conocimiento teológico acerca de las escrituras. Pero he descubierto que existen lo que son muchas lagunas a la hora de una verdadera comprensión de la Biblia. Y todo esto parte a raíz de que no hay un conocimiento esclarecido acerca de la cultura que rodeaba la Biblia en aquel entonces. Y ahí le ponemos también otros números de WhatsApp y de oficina por si alguien quiere comunicarse con nosotros. Con gusto le estaremos asistiendo. Entonces, yo hablaba hoy con un amigo acerca de un pasaje de las Escrituras que ha causado mucho que decir a través de los tiempos. Y es el libro de Ezequiel capítulo 28, que allí habla acerca de un personaje aparentemente misterioso. A la hora de ver la Biblia, se ha asociado este personaje con Satanás. Y la gente allí toma este pasaje para decir que Satanás era un sacerdote o que era un encargado de la adoración en el cielo. Y yo le decía a ese compañero hoy que esto a simple vista parece cierto, pero cuando nosotros adentramos dentro del texto, podemos identificar que el texto no da espacio para pensar o colocar allí a Satanás. Es decir, el pasaje va dirigido específicamente al rey o al príncipe de Tiro. Entonces allí Ezequiel levanta un mensaje, una endecha, un canto fúnebre acerca de este personaje. Entonces, para uno poder entender esa narrativa que está planteando Ezequiel, hay que conocer la cultura, no solamente hebrea, sino la cultura de los medos persas, la cultura de los griegos, de los egipcios, la cultura mesopotámica en general, para uno poder tener una verdadera comprensión a la hora de interpretar la Biblia. Y podemos citar un sinnúmero de pasajes en las Escrituras que sin la ayuda de la cultura nosotros vamos a interpretar la Biblia según nuestra cosmovisión. Y nosotros estamos delante de un texto antiguo, un texto que tiene más de 2000 años de su composición, un texto que se escribe dentro de un contexto, una cultura, un pensamiento y una cosmovisión muy diferente a la que nosotros hoy tenemos. Y uno de los errores que cometemos a la hora de ver la Biblia es que la interpretamos según nuestra cosmovisión o según nuestro contexto, según nuestro pensamiento. Interpretamos la Biblia dominicanamente. Y yo decía en una ocasión que la Biblia no se escribe en español, la Biblia no se escribe en inglés, no se escribe en alemán, ni en portugués, ni en chino, ni en francés, sino que la Biblia se escribe en hebreo y algunas porciones en arameo y obviamente el Nuevo Testamento en griego. Entonces, para uno conocer verdaderamente lo que el escritor quiso decir, es importante conocer no solamente la cultura, sino también el idioma en el cual se escribe la Biblia.
Ejemplo, los hebreos tienen algo y es que la 22 letras consonante que tiene el alfabeto hebreo, porque obviamente no tiene vocales. Las vocales se le añaden lo que fue un grupo de eruditos y conocido como los masoretas. Ellos le añadieron puntitos para que las personas que no conocían el hebreo antiguo pudiesen conocer o leer las escrituras en hebreo. Eso fue cuando se traduce del hebreo al griego, lo que se conoce hoy como la Septuaginta, la versión de los 70. Allí entonces se le ponen puntos vocálicos para que el lector pudiese entender las escrituras. Entonces, estas 22 consonantes en el hebreo antiguo no eran ni siquiera letras, como tenemos hoy el hebreo moderno, que está compuesto por letras. Pero el hebreo antiguo se conoce como el hebreo pictográfico. Eran simple y llanamente figuras que estaban asociadas con la cultura, con el día a día de esta persona. Ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Esta letra era la cabeza de un buey o de un toro. Entonces, en esa cultura esto representaba la autoridad, el liderazgo. Entonces, si usted no entiende eso, usted va a leer y cree simplemente que la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que allí está hablando de un liderazgo, está hablando que Dios es el que gobierna el universo, que Dios es el todopoderoso. Es lo que representa esa letra. La segunda letra del alfabeto hebreo es la letra Bet, que en ese entonces era la figura de una tienda o una casa de campaña. Esto en esa cosmovisión antigua representaba a la familia. Entonces los rabinos dedujeron que lo primero que vino el pensamiento del creador del universo a la hora de crear el mundo fue la familia. Es decir, que Dios creó el mundo como parte para formar su familia. Por eso que Pablo en una de sus cartas dice que ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios, porque fue la intención primaria del Creador a la hora de crear el mundo. Entonces, para uno poder descifrar todo eso es importante adentrarse. No simplemente basta con un concepto o una formación teológica o una formación hermenéutica para interpretar las escrituras. De hecho, Martín Lutero dijo en una ocasión que los judíos beben del manantial y que los griegos beben del arroyo que emana de ese manantial, pero que los latinos y los demás beben de cualquier charco o arroyo abajo. Martín Lutero también dijo que si él estuviese joven, él hubiese estudiado el hebreo, porque que la riqueza que contiene esto para la comprensión de la Biblia es como un océano que no tiene fin. Y por eso es que muchas veces cuando nosotros nos encontramos con pasajes que son aparentemente oscuros o confusos, no podemos interpretarlo como debería ser interpretado, porque eso está conectado a un entorno cultural. Un ejemplo de esto es el capítulo 3 de Génesis. Allí nosotros vemos que nos habla acerca de la caída de la primera familia de Adán y Eva. Allí también nos habla de un reptil o de una serpiente que aparece en escena hablando con la mujer. Entonces nosotros allí vemos la figura de Satanás en esta serpiente. Pero lo correcto es, antes de hacer una interpretación de este pasaje, hay que investigar dentro de la cultura, tanto mesopotámica como de las demás civilizaciones, qué representaba la serpiente en esa cosmovisión de aquellos tiempos. Entonces, partiendo de allí, nosotros podemos identificar qué personaje que está dentro del narrativo de Génesis capítulo 3. De hecho, los primeros 11 capítulos del Génesis parten de una historia que son 12 tablillas conocidas como la historia del Gilgamesh. Es un escrito de 12 tablillas que se escribe mucho antes del Génesis. Entonces allí relata todos estos acontecimientos. Allí habla de cómo surge el universo, de cómo se crea. También nos habla acerca de la serpiente, nos habla de la torre de Babel y del diluvio de Noé. Entonces cuando uno lee estos datos extrabíblicos, no, eso no va a contradecir nuestra fe. Eso mejor reafirma nuestra fe, porque nos hace entender y ver que otras civilizaciones que desde antes de escribirse la Biblia ya tenían un conocimiento acerca de cómo acontecieron las cosas. Entonces la serpiente en cada civilización representaba algo. Y antiguamente la serpiente no tenía ninguna connotación con el mal. La serpiente, de hecho, se toma como punto de referencia en algunos pasajes bíblicos para representar al Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, allí habla en el verso 15, por ahí no habla que Jesús hablando dice que así como Moisés levanta la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado.
Es decir, que no en todos los contextos la serpiente tenía una connotación con el mal. Eso según el tiempo fue evolucionando. Por ejemplo, en el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, en el periodo intertestamentario, es allí donde la serpiente se asocia con Satanás. Porque hay que entender que Israel, a pesar de que tenía la palabra del Señor, el conocimiento de que Dios era uno, fue adoptando diferentes costumbres, la cultura que le rodeaban. Israel, en cada cautiverio que tenía, absorbía la información de esa cultura, del ambiente que le rodeaba. Entonces, cuando Israel entra al lugar de Babilonia, es allí donde adopta el conocimiento o el concepto de asociar a la serpiente con Satanás. En el 200 antes de Cristo y posteriormente en el periodo intertestamentario en el 200 después de Cristo. Pero antes de ahí no se le asociaba a la serpiente con nada malo. Entonces, cada cultura tenía un concepto acerca de la serpiente. Entonces, por eso es importante redescubrir eso a la hora de nosotros acercarnos a la Biblia. Todo ese entorno de cada civilización posterior a Israel, que fueron mucho antes que Israel existiera o se estableciese como nación, todo eso formó parte de su cultura para la construcción de la Biblia, de las escrituras. Todo ese entorno cultural, todo lo que ellos hacían, cómo pensaban, porque esa gente no pensaba como nosotros pensamos hoy día. Entonces allí cuando nosotros nos acercamos a un pasaje de la Biblia, lo vemos según nuestro pensamiento, según lo que nosotros entendemos o creemos del texto, porque es lo que hace, como decíamos, la hermenéutica, nos ayuda a nosotros a interpretar, contextualizar, pero se pierde mucha información. Es un abismo bastante amplio que existe cuando se desconoce cómo pensaban los antiguos. Y otros pasajes pudiésemos citar y quisiéramos de hecho citarlo para que nosotros veamos cómo esto nos ayuda a nosotros a la hora de ver las escrituras para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en el manejo de la exposición bíblica. Y un ejemplo de esto lo vemos en el caso de Jesús y Nicodemo. En ese diálogo nosotros vemos que Nicodemo se presenta ante Jesús en la madrugada, en la noche. Y muchas interpretaciones han partido después de ese encuentro, de esa visitación en la noche. Muchos han dicho, pero ¿por qué en la noche? Como Nicodemo pertenecía a la alta culnia del entonces, pertenecía al cuerpo religioso que se reconocía en ese entonces como los rabinos, y a Nicodemo se le conocía como el Rambán, el rabino de rabino, es decir, un hombre de un conocimiento muy amplio, muy vasto, el conocimiento de este gran líder conocido llamado como Nicodemo. Entonces, muchos han asociado, oye, él va de noche porque él no quería que la gente de la escala que él pertenecía, de esa élite que él pertenecía, lo viesen con Jesús. No, él no quería que lo vieran porque tenía vergüenza de que la gente lo viera. Pero cuando nosotros empezamos a investigar, a indagar, a navegar en ese océano de la cultura hebrea, vamos a identificar que era común que los rabinos se reuniesen en las madrugadas para compartir lo que ellos llamaban los misterios de la Torá o de las escrituras. Ellos se reunían en ese espacio, en ese periodo de tiempo, porque allí no habían interrupciones, porque no había persona que rodeara a Jesús, personas que pudieran interrumpir aquella conversación. Ellos se acercaban entonces para compartir esos misterios. El otro punto es que ellos iban donde un maestro, cuando un rabino quería conocer o que un maestro les revelase algún misterio de las escrituras, iban en la madrugada y no solo iban, no iban con las manos vacías, sino que llevaban el jornal de todo un año, el salario de todo un año. Ellos se lo llevaban a ese rabino como gratitud, como un símbolo de honra hacia ese rabino. Entonces, Nicodemo va a Jesús de noche, no por vergüenza, no por temor a lo que dijeran la gente que pertenecían al cuerpo rabínico de la época, sino porque era normal que los rabinos compartiesen los misterios de las escrituras en horas de la madrugada. Lo otro que podemos ver en esa narrativa, en ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, es acerca del nacimiento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, oye, es necesario que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar al reino. Cuando nosotros vemos esto, inmediatamente hasta cuestionamos y decimos muchas cosas acerca de Nicodemo, pero allí hay algo cultural. Y es que en la cultura hebrea habían varios nacimientos. Aparte del nacimiento que era el alumbramiento, era una mujer dar a luz a un niño, es el nacimiento normal, pero dentro de esa liturgia religiosa existían varios tipos de nacimiento. Por lo tanto, Nicodemo
había agotado toda esa liturgia, todo ese proceso religioso que había, que se requería, que se le llamaba nacimiento. Nicodemo lo había agotado todo. Entonces ahora Jesús le dice a Nicodemo, man, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Tú tienes que nacer de nuevo. Ahí tenemos nuestro teléfono en pantalla una vez más, por si usted quiere contactarse, escribir, enviar un mensaje o llamar, con gusto le vamos a asistir. Entonces Jesús le dice, oye, tú tienes que nacer de nuevo, si no, no va a haber el reino. Entonces, pero Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo nacer de nuevo? Voy a entrar siendo viejo otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo. El punto es que Nicodemo lo que le está diciendo a Jesús es, oye, ya yo he agotado todo el procedimiento, yo he agotado todos los tipos de nacimiento que se requiere según nuestra liturgia, yo lo he agotado todo. Ya no hay más, yo lo he agotado todo. Entonces ahí que Jesús le dice, te digo que el que no naciere del Espíritu, en la mención hebrea, el que no naciere del Ruach HaKodes, no puede entrar al reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo, Nicodemo, ya tú has agotado todos los nacimientos, pero lo que se va a llevar a cabo ahora no es una obra según la liturgia, según su religiosidad, sino que será realizada a través del Espíritu, a través del Ruach HaKodes, del Santo Espíritu, es que se va a llevar ese nuevo nacimiento en tu interior. Entonces, por eso es que nosotros vemos las riquezas que podemos extraer a la hora de nosotros ver las escrituras, ver esas riquezas, esas maravillas que están allí dentro, ocultas, que en la Biblia están allí, pero si no conocemos ese entorno, no la vamos a descifrar. Entonces, por eso es que nosotros alentamos, insistimos, motivamos a la gente. Ahora bien, queremos dejar claro que esto no tiene que ver con su salvación. Usted sepa cultura hebrea, sepa idioma hebreo, no sepa, su salvación no depende de eso. Pero es importante conocerla. A la hora de nosotros enseñar la Biblia, a enseñar las escrituras, es de suma importancia. Esto es algo fundamental en la vida de un creyente. Conocer las historias de cómo se construyó las escrituras. Porque reiteramos, la hermenéutica es muy buena, es una herramienta que te ayuda a tu poder contextualizar, a tu poder hacer una traducción, pero una traducción y una contextualización sin la cultura, sin el manejo de la raíz de las escrituras, nos va a llevar a nosotros muchas veces a hacer posturas teológicas incorrectas. Por eso es que muchas personas hoy que tienen como doctrina y como dogma muchas cosas que están asociadas a la cultura, que no fue lo que Dios dijo, lo que Dios habló, sino que era algo que tenía que ver con la cultura de aquel entonces. Pues yo me he encontrado con personas que ellos exigen que usted tiene que lavarse los pies a la hora de tomar la Santa Cena, si no usted no va a entrar al reino, porque Jesús le dijo a Pedro, si no deja que te lave los pies, no va a entrar al reino de los cielos. Y he contado personas con esta postura, que ellos dicen que si no hace eso, si no se lava los pies después de tomar la Santa Cena, usted entonces no se va a salvar. Decía, oye, pero que eso era un asunto cultural. Las personas no usaban zapatos como usamos hoy, usaban sandalias, eran calles polvorientas. Entonces, el esclavo de un rango más bajo en esa familia era que se encargaba de lavar los pies a la persona. Entonces allí Jesús deja una enseñanza no para que las personas se sigan lavando los pies religiosamente, sino es un asunto de humildad, que Él siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, se bajó a la categoría más baja del esclavo más inferior de la casa para servir a las necesidades de la gente. O sea, y eso nos enseña a nosotros que nosotros, sin importar en la escala social que estemos, sin importar el apellido que tengamos, debemos servir a la gente, descender a la humildad para servir a la gente. Entonces la enseñanza de Juan capítulo 13 acerca del lavatorio de pies no es para que las personas se sigan lavando los pies. El que lo quiera hacer, que lo haga, no le condenamos, pero no le ponga a la gente que si no se lava los pies se va a perder, que su salvación no está condicionada si se lava los pies o si no se lo lava a alguien. O sea, es importante lo que estamos hablando. Entonces, otro pasaje que nosotros podemos ver es el que acabamos de ver en 1 Samuel capítulo 24, donde Saúl entra a las cuevas para cubrirse los pies. O sea, en aquella cultura se entraba a las cuevas por varias razones. Número uno, cuando alguien era perseguido, veía las cuevas como un lugar de refugio para refugiarse de su perseguidor o sus perseguidores. Número dos, entraban para dormir la siesta de la tarde, para descansar.
y número 3 entraban para hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿por qué cuando leemos en la Reina Valera nos dice que Saúl entró para cubrir sus pies? Si una persona no conoce esa cultura, va a interpretar de que el rey andaba descalzo. Entonces, como andaba descalzo, tenía que cubrirse los pies. Pero cuando usted lee otra versión, como la Biblia de las Américas o la Biblia Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, le va a decir a usted que él entró para hacer sus necesidades fisiológicas. Es decir, que Saúl entra a las cuevas porque estaba en una necesidad, en un apuro, y entró a las cuevas para resolver el problema que tenía. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno dice, wow, pero es interesante la Biblia. La Biblia no es un libro aburrido, como nosotros pensamos. Entonces, otra mención que queremos mencionar, ejemplo, es el libro de Apocalipsis. El libro menos leído, el libro que la gente menos se debe entretener, porque es un libro que aparece en una película de terror, es un libro como que infunde miedo, pánico. La gente queda anonadada cuando ve todos estos catástrofes que nos presenta el narrativo de Apocalipsis. Y es tremendo esto. De allí también han partido muchas fechas que la gente ha dado acerca del fin del mundo. Ejemplo, uno dijeron teólogos del siglo pasado que en el 300 el mundo se acababa. Hablamos del 300 después de Cristo, que el mundo se acababa. Luego entonces otros dijeron que era en el 500. Otros teólogos dijeron que era en el 800, que el mundo se iba a acabar. Otros se fueron más lejos, dijeron que era en el año 1000. Otros dijeron, no, es en el 1224 que el mundo se va a acabar. Entonces, en nuestra generación hemos visto también que han trazado fechas. Ejemplo, mucho se hablaba que en el año 2000 ya el mundo se acabaría. Yo recuerdo que para el año 2000 la gente estaba aterrada, la gente estaba en pánico, la gente empezó a ir a las iglesias por montones porque era el fin del mundo. Porque la gente había pronosticado, había dicho que ya el mundo se acababa en el 2000. El 2000 pasó, luego dijeron no, el mundo se va a acabar en el 2012. Y han surgido un montón de películas y todo esto va bombardeando a la mente del creyente, a la gente, a la humanidad. Y cada vez que pasa una eventualidad, una catástrofe, un acontecimiento atroz, la gente la asocia con Apocalipsis. Dice, esto la Biblia lo dice, es el fin de los tiempos. Por el asunto de Rusia y Ucrania, la gente empezó a bombardear y mucho a escribirme, mira esto, las señales del fin, ya Cristo casi viene porque ahí están las guerras, oiréis rumores de guerra, también como dice Mateo 24, y es el fin se está acercando, Jesús está a la puerta. Yo decía, no se alarme, que esto no tiene nada que ver con el asunto Apocalipsis. Entonces, cuando no se entiende, reiteramos, la apocalíptica judía, el contexto, cómo ellos veían las cosas, lo que representan las figuras que aparecen en el Apocalipsis para ellos, vamos a ver esa riqueza del Apocalipsis como un caos, como un libro de terror, de pánico. Cuando el mensaje apocalíptico es un mensaje esperanzador, es un mensaje alentador, porque el escritor Juan, que está en la isla de Patmos, exiliado en aquel lugar, le está escribiendo a esas comunidades, le está haciendo entender que no importa la influencia, la opresión del Estado, la opresión que Roma junto a su emperador, que se cree que era Domiciano en ese entonces, no importa lo que él haga, no importan los ataques, Dios al final le va a dar la victoria. Dios está con usted en medio de ese caos, en medio de esa ola de oscuridad. Dios está en control. Es levantando los ánimos a esa gente. Porque el emperador Domiciano estableció que a él había que rendirle adoración, que a él había que rendirle homenaje, pleitesía. Es decir, él se creía ser un dios. De hecho, a Domiciano lo apodaban la bestia, por lo perseguidor que era, por lo sangriento que era. Entonces ahí usted ve cuando Juan habla acerca de la bestia, está hablando, le está mandando una indirecta directa a Domiciano. Está diciendo que él es esa bestia. Entonces la gente allí surge, por ejemplo, un alarme, el otro alarme es el 666. La gente, muchos, donde ven estos 36 se alarman. Ven esto como algo satánico, como algo diabólico completamente. Cuando ven el 6-6, donde quieras que lo ven, lo asocian con algo satánico, con algo demoníaco, con algo infernal. Pero el punto es que esos números estaban asociados en la numerología antigua con el nombre del emperador de turno. Cada emperador tenía un número que lo identificaba.
Entonces el escritor que escribe allí está asociando ese número con el emperador de turno. De hecho, en otros manuscritos más antiguos no aparece ni siquiera el 666, sino que aparece el 616. Así tal cual como le estamos diciendo. Hay otros manuscritos más antiguos que dicen que el número de la bestia es 616. ¿Por qué? Porque era la numerología de Domiciano. Numéricamente era el nombre del emperador que estaba codificado. Entonces, cada copista, cada vez que iba a recopiar el texto, según el emperador de turno que le tocaba, lo asociaba con el número del nombre de ese emperador. Entonces, el copista, cuando sale el 666, es porque el emperador que está en ese momento que les tocó a ese copista copiar, eso representaba el nombre de ese emperador. Por eso pone 666, porque era el nombre de dicho monarca que estaba en ese entonces. O sea, hay que fundamentarse no solamente en ver la Biblia tal cual está. Como muchos han dicho, no, es que la Biblia es su propio intérprete, la Biblia se interpreta a sí misma. No es así. Hay muchas cosas que la Biblia no arroja luz sobre ella. Hay muchos versículos que aparentemente se ven oscuros, que la teología le llama los pasajes oscuros de la Biblia. Pero ¿por qué se le llama oscuro? Por el desconocimiento del entorno cultural que rodea todo el episodio de las Escrituras. De igual manera, por ejemplo, los 400 famosos años de silencio que hubo después que Malaquías ya concluyó. Ahí se habla de 400 años de silencio. Pero eso está incorrecto porque es que allí se llevaron a cabo muchas guerras. Allí surgen los macabeos. Entonces, cuando usted entra al libro de los macabeos, va a disfrutar de esa riqueza cultural. Va a ver de las guerras que se libraron, de cuánta sangre se derramó por la fidelidad al Señor, por seguir sirviendo a Dios. Había cesado el profeticismo, ya no habían profetas, pero no era que Dios había dejado de estar allí, de que Dios dejase de hablarle a la gente. Entonces, mis amados, con todo mi corazón en esta oportunidad, yo quisiera que usted empiece a ver, a investigar con seriedad las Escrituras, porque yo le garantizo de que usted le va a sacar mucho provecho a este estudio de la cultura de la Biblia, de cada una de ellas, no solamente la cultura hebrea. Y queremos también establecer acá que cuando hablamos de cultura hebrea no estamos hablando de fanatismo religioso. Porque ahí han surgido una corriente hoy por ahí que sí en cultura hebrea y le hacen entender a la gente que si usted no hace ciertos ritos, usted está mal. Le hacen entender que si usted no pronuncia los nombres en hebreo, por ejemplo, si usted no dice Yeshua, usted está mal. Si usted no dice Yahweh, usted está mal. Queremos establecer que esto no tiene nada que ver con nombres. Dios no está limitado a ningún nombre. Dios es Dios. Esto no es lo que queremos establecer acá. De que usted crea que nosotros le estamos diciendo a usted que usted tiene que hacerse judío. No, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nosotros interesarnos por esas cosas que están dentro de las Escrituras. Por todos esos detalles que están dentro de las Escrituras, porque eso quiere enseñarnos algo. Otro punto también que podemos ver es en el caso de Elías. Por ejemplo, algunos ven que los cuervos fueron a alimentar a Elías. Algunos piensan que eran aves. Pero no son aves, simplemente era una tribu que se le llamaban los cuervos, que personas que andaban vestidos de negros y encapuchados. Y a esta persona Dios lo insta a sustentar a Elías. Es decir, que esto no tenía que ver con aves voladoras llenas de plumas. Y hay gente que piensa en eso a la hora de que leen la Biblia, pero es que lo están leyendo textualmente. Entonces, si usted lee en la Biblia de que cuervos alimentaron a una persona, usted va a identificar, según su cosmovisión, que eran aves. Pero si usted va entonces a la cultura, va a identificar que era una tribu. De hecho, algunos dicen que esas tribus era hijo de Abraham y Cetura. Usted sabe que después que Sara fallece, Abraham tuvo otra mujer llamada Cetura. Entonces se dice que era una tribu de esta mujer, hija de esta mujer y Abraham, que se le llamaban los cuervos de la noche. O sea, queremos establecer de que usted no crea a lo que nos 100% a lo que nosotros estamos diciendo, sino que usted investigue. Que usted compruebe, pues yo siempre he dicho que el creyente de la Biblia, el que lee la Biblia debe de ser crítico, debe ser una persona crítica e investigativa, persona que investigue, que compruebe si es verdad lo que le dijeron, lo que le enseñaron, porque nos han enseñado muchas cosas a través de los años, que luego nosotros empezamos a investigar y a estudiar, quedamos prácticamente decepcionados al final,
Porque vemos que no fue tal cual a nosotros nos enseñaron o nos compartieron o nos comunicaron en esa ocasión. Pero cada persona enseña según lo que conoce, según lo que aprendió, lo que maneja. Entonces, por eso nosotros instamos a la gente a que estudie bien estos temas para a la hora de exponer la Biblia, les ponga con mayor eficacia y mayor claridad. Entonces, establecemos, número uno, como dijimos, que esto no tiene que ver para usted salvarse. Eso no lo va a llevar a usted a la salvación, sino que le va a ayudar a usted a tener una mayor... oye, hermano. Tranquilo. Un mayor manejo a la hora de usted exponer el texto. Esto le va a ayudar. Usted va a poder beber de la rica savia. Es importante entender también todo ese entorno rabínico después que el templo fue destruido. Allí usted va a poder, cuando usted entiende eso, usted puede entender entonces a las cartas de Pablo, lo que Pablo habla. Que a veces usted ve que Pablo habla en contra, que aparentemente contradice la ley de Moisés, pero si usted no entiende lo que Pablo está hablando, a qué ley Pablo se refiere, usted va a interpretar que él está refiriéndose a la ley de Moisés. Pero es que en el pueblo hebreo habían dos tipos de ley, o dos tipos, como ellos le llaman, la Torá, luego el Pentateuco, que es la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Pero ellos tenían una serie de comentarios. Entiéndase cómo se conocen el Talmud, te conocen uno como la Gemara y la Misná, que eran comentarios que los ancianos hacían acerca de la Torá, porque ellos decían que el Eterno no simple y llanamente le habló a Moisés acerca de los 10 mandamientos, sino que también se lo explicó. Es lo que ellos sostenían. Y le enseñaron a sus generaciones, que el Eterno también le explicó eso a Moisés, y por eso es que ellos reúnen todas esas tradiciones. Por eso es el choque de Jesús con ellos, cuando Jesús le dice: ustedes han dejado los mandamientos de Dios por seguir vuestras tradiciones, porque le habían dado más importancia a las interpretaciones rabínicas que a los mandamientos que Dios había establecido. Entonces, a ese tipo de gente que Pablo ataca, a ese tipo de gente que la Biblia le llama los judaizantes, a esa gente que exponían sus costumbres, sus tradiciones por encima de la palabra que Dios había dicho, que Dios había comunicado. Entonces, a esa gente Pablo ataca continuamente en el libro o la carta a los Gálatas, a esos judaizantes, a esa gente que querían que la gente se circuncidara obligatoriamente, que el gentil se circuncidara, imponerle las reglas rabínicas y sus tradiciones. Pablo le cae con todo encima a ese tipo de gente. Igual Jesús también condenó esta práctica. Por eso es que Jesús continuamente a los escribas, a los fariseos, lo confrontaba. Pero hay que entender a qué tipo, a qué grupo de fariseos Jesús atacaba. Porque habían unos 7 tipos de fariseos. Jesús no atacó al cuerpo, al grupo farisaico en general, sino a una rama del fariseísmo fue que Jesús atacó, que a esto le llamaban lo mano de piedra, lo mano dura, por decir en un lenguaje coloquial hoy, los superlegalistas. A esta rama es que Jesús confrontaba y le llamaba hipócrita, no a todos. Pero entonces cuando nosotros vemos a Jesús, dijimos: Jesús está condenando a los fariseos, Jesús le llamó hipócrita a los fariseos. No, hay que saber a qué grupo de fariseos es que Jesús le está llamando hipócrita y le está llamando sepulcro blanqueado. A qué grupo de ellos, porque no a todos. De hecho, algunos sostienen que Jesús pertenecía a una línea del fariseísmo, que Jesús era también uno de los fariseos, de uno de esos grupos, de los 7 grupos que habían. Que en esta ocasión no lo vamos a mencionar, tal vez en otro programa sí podamos hablar con más detalle y más amplio acerca de lo que estamos comunicando. Esto prácticamente es una breve introducción de lo que es la importancia de esta cultura a la hora de nosotros ver las escrituras. Eso es lo que venimos hoy, a establecer esto como base, como plataforma. Luego más adelante vamos a explicar con más detalles, cierto, más pasajes que se ven difíciles de interpretar dentro de la Biblia, y vamos a usted ayudar a comprenderlo con más claridad. Entonces, cuando usted ve el texto, va a decir: wow, lo va a disfrutar con más claridad. Y nosotros ya vamos a ir finalizando, como esto es algo introductorio, que vamos a hacerle una mención de otro pasaje que está en Juan capítulo 10, donde allí se habla acerca que Jesús dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero que el Hijo del Hombre ha venido para dar vida y vida en abundancia. Nosotros, obviamente, cuando interpretamos, asociamos de una vez que el ladrón de Juan es el diablo. Una vez decimos que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, que el que vino a hacer eso es el diablo. Decimos que el ladrón de Juan 10 es Satanás. Pero cuando nosotros vemos el texto, de hecho el mismo texto nos hace a nosotros entender que allí el ladrón no es el diablo, que Jesús no está hablando del diablo en nada que ver en ese pasaje.
En ese contexto, a lo que Jesús le está llamando ladrón es a los religiosos, a ese grupo de fariseos extremistas. A ellos es que Jesús le está llamando que son el ladrón. Porque por eso Jesús dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Él dice que todos los que vinieron antes de él, porque es que antes de Jesús proclamarse como el Mesías, hubieron otros personajes que se levantaron haciéndose llamar el Mesías, pero fueron Mesías fallidos. Todos murieron y no volvieron a resucitar. Por eso es que en Hechos, vemos allí en el capítulo 4, Gamaliel le dice a ellos, ustedes saben que se levantó un hombre llamado Teuda, se levantó otro más con otro grupo y todos desaparecieron. Es decir, que hubieron otros mesías, otras personas que se hicieron proclamar o se hicieron autollamar mesías de Israel. Y a esa persona eso le dice, eso eran ladrones y salteadores. ¿Ladrones en qué sentido? Que venían a arrastrar personas para ellos, a hacer personas sus discípulos. Entonces, a esta gente que Jesús le llama ladrón, al grupo religioso, a los escribas y a los fariseos, no a Satanás. Allí Jesús no está hablando que el ladrón es Satanás. Y sé que es lo que hemos predicado y enseñado durante los años, pero aún si hacemos uso de la regla de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, vamos a identificar que no hay lugar, espacio en el pasaje para hablar que el ladrón allí es Satanás. Eso es haciendo una interpretación o una exégesis seria del pasaje. El pasaje no lo deja en claro. Allí no habla de diablo ni de Satanás por ningún lado. Sé que de pronto esto puede alarmar a muchos, lo puede alarmar, pueden cuestionar, pero la Biblia es clara, las escrituras están allí. Entonces nuestra intención a la hora de exponer la Biblia es exponerla con la mayor claridad posible, de que la gente pueda entenderla clara y precisa como son las escrituras. Así que, mis amados, ahí seguimos instándoles a que miren, que escriban en nuestro WhatsApp o que llamen para nosotros entonces seguir orando por ustedes o contestándoles sus preguntas. Estaremos dispuestos a contestarle con mucho gusto. Te la dejo allí en otra ocasión, otro programa. Le estaremos hablando contestando más bien sus preguntas. Entonces así quisiéramos hacer una breve oración, quisiéramos finalizar con una breve oración. Y nuestra oración a Dios es que despierte ese interés por las escrituras en nosotros, que despierte ese amor, ese fervor por la riqueza que este libro llamado la Biblia. ¿Qué la Biblia quiso decir en su contexto? ¿Qué pensaron los antiguos a la hora de recibir el mensaje? ¿Cómo veían ellos esas palabras que le daban? Y usted va a descubrir que una vez usted se acerque a ese entorno cultural, va a digerir con mayor sabor las escrituras. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tú, Dios, ilumine el entendimiento de cada persona que nos puede escuchar, de cada persona que nos puede ver, que nos va a escuchar día tras día, que pueda recibir, Señor, una iluminación, que su entendimiento sea iluminado, sea abierto, Padre amado, que tú despierte el hambre, la pasión por las escrituras, por indagar, por investigar, que sean personas como la gente de Berea, cuando Pablo llegó, que le presentó las escrituras, ellos investigaban con diligencia, día tras día, si lo que Pablo les comunicaba era cierto. Ellos no empezaron a acusar a Pablo por lo que él les ponía, sino que ellos empezaron a investigar si lo que Pablo decía era cierto. Padre, sigue bendiciendo, sigue derramando tus bendiciones. Y en otro espacio seguiremos con ustedes ampliando más sobre la importancia de la cultura hebrea para entender las escrituras. Su hermano Elías Ovalles estuvo con ustedes. Bendiciones.